hoy la primera ronda desde la cocina del bar. Flaky, a la salud de esta imagen. La vemos en pantalla, es Simeone levantando y abrazando a Rafinha después del esfuerzo que hizo el jugador del Barça para intentar remontar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Ganó el Barça 3-0, se clasificó el Atlético de Madrid. Simeone dijo públicamente que Rafinha merecía el Balón de Oro. Ayer demostró su cariño, lo fue a buscar después del partido. Rafinha estaba tumbado en el césped del Camp Nou, lo levantó, le abrazó y Rafinha respondió dejándose consolar por el entrenador que clasifica a su equipo 13 años después para una final de Copa contra un Barça que demostró que sí, perdió un título, pero puede ganar 2 más. Hoy, Flaky, nos hemos despertado con el convencimiento de que este Barça puede competir por la Champions. Bueno, evidentemente la decepción por la eliminación y no estar en esa final de Copa, pero como siempre se defiende en el Barça, se ha perdido el qué, es verdad, pero queda un gran consuelo y un gran argumento para pensar en positivo de cara al futuro, que es el cómo, ¿no? El cómo jugó el equipo, cómo fue más fiel que nunca a su idea, cómo tiró la presión para recuperar balón, cómo tiró de circulación, cómo apostó por gente de la casa para intentar llevar a cabo un éxito que parecía un milagro y estuvo a punto de hacerse realidad. Así que hoy el culé sí se despierta con esa sensación de no estar en la final de Copa, pero estar con una mayor cantidad de argumentos para pensar muy en positivo de cara a lo que queda de temporada. La afición que llenó el Camp Nou, más de 45.000 espectadores, reconoció el esfuerzo del Barça de Flick. Sí, esta es la imagen de la grada con el partido ya terminado, con los jugadores aplaudiendo al público. Habitualmente la gente se marcha mucho antes del Camp Nou. Ayer los aficionados quisieron premiar a los futbolistas, quisieron premiar su esfuerzo y se quedaron hasta 10 minutos 15 después de terminar el partido para aplaudir a los jugadores que lo habían dado todo para intentar remontar una eliminatoria que estaba perdida por el 4-0 de la ida. Terminaron ganando 3-0, fue insuficiente, el Atlético se clasificó para la final, pero el Barça demostró que puede competir contra cualquiera y afrontar cualquier reto y que todo es más fácil cuando el público ayuda al equipo, lo reconoció el propio Rafinha. Nada, agradecerlos por el apoyo hoy. Fueron importantísimos para nosotros, pero al final era un partido complicado, nos tocaba remontar un partido bastante complicado, pero lo hemos dado todo y lo agradecemos vuestro apoyo. Si seguimos así todos juntos hasta el final de temporada, tenemos muchas cosas buenas para conquistar. Bueno, pues ya abrimos el bar para las emisoras del Grupo Prisa, en los canales de YouTube del Carrusel, del Diario As, del Ketty Yugues. Saludos a la gente que nos ve en todos los rincones del mundo, hoy desde la cocina, pero en buena compañía con Lluís Carreras. Hola Lluís, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Con Jordi Ferrón. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Se han confundido. Lluís Carreras está aquí. A ver. Hola Lluís Luis. Carreras. Venga, Lluís Carreras a la de 1, a la de 2. Ahora sí. Aquí, Lluís Carreras. Y este es Jordi Ferrón. Jordi Ferrón, el pelo se distingue un poco, Aquí ¿no? al lado tiene a Jordi Martí y al otro lado tiene a Nil Solá, que hola. estuvo en el Camp Nou ayer siguiendo el Barça 3, Atlético de Madrid 0. Lluís, Jordi, ¿qué sensación os deja el partido? De tristeza, porque cuando lo das todo y no te da, o no te alcanza, pero no como lo dijo Messi, sino no te alcanza por diferentes motivos, estás triste. Jugadores, creo que se hizo un buen partido, creo que Hansi Flick lo planteó bien de inicio. Luego tengo esa duda del cambio de Balde y de Koundé que hubiese pasado. Pedri estelar, Bernal estelar, Cubarsí estelar, Gerard Martín para mí sigue siendo estelar, aunque quizá no tiene el pedigrí de otro tipo de jugadores. Un Atlético de Madrid que creo que no estableció el plan de partido inicial, sino que el Barça lo metió tan atrás que no sabía ni cómo salir, ni cómo llegar, ni cómo atacar, con la estrellita de Griezmann, que creo que sí que hizo un muy buen partido. Y le fue suficiente. En la rueda de prensa previa al partido le preguntaron a Hansi Flick el resultado, dice 2 goles en la primera, 2 en la segunda, no fue posible. A Simeone le preguntaron si firmaría el perder 3-0. No quiso contestar, pero al minuto 70, vamos, si lo firmaba. Lo firmaba seguro. Sí, la verdad es que son de estos partidos que a veces como entrenador te toca vivir, ¿no? Que
que tienes las sensaciones post partido y el día después de subidón porque has hecho un gran partido, la imagen de la afición yo creo que lo refleja perfectamente. No es fácil ver el Camp Nou 10 minutos después aplaudiendo a los jugadores o 5 minutos después, suele ser la gente marcharse antes. Y ver que ese sentimiento y esa satisfacción y ese orgullo, ¿no?, de lo que ha dado el equipo. El Atlético de Madrid, veías la entrevista después del partido, se veía casi más sonrisas de satisfacción en el equipo del Barça. A los 2-3 días ves que el Barça está fuera de una final y que el Atlético de Madrid estará jugando esa final. Yo creo que ayer, no sé, evidentemente no se pierde la semifinal, se pierde el partido de ida. Para mí era casi imposible poder remontar, estuvo muy, muy cerquita. Yo creo que el Barça hizo un partido excepcional. Y dentro de lo que se dice, ¿no?, dentro de que si tienes que perder, que sea de esta manera, lo que ha dicho Flaky, ¿no?, muchas veces, y más en el Barça, que lo decimos muchas veces, no es tanto el resultado, sino el cómo consigues esos resultados. Y ayer el Barça es que fue un partido completísimo. Los 90 minutos no fue a flechazos o a oleadas de 10 minutos buenos, 5 descansos, es que fue todo el partido. El desgaste que hicieron fue espectacular. Creo que es para estar contentos sabiendo que, bueno, que se tiró quizá en la primera parte del partido de ida. Es verdad, el Barça empezó la vuelta de esta semifinal de Copa condicionado, obviamente, por el 4-0 de la ida, y el Atlético de Madrid planteó un encuentro teniendo en cuenta el mismo resultado. ¿Qué querías decir, Luis? No, quería decir que... Por cierto, dejadme decir una cosa, que en el plano abierto de la cocina del bar veis como la mesa está presidida por una bandera del Barça y un color verde. Es el que pone siempre Lluís Carreras cuando entra en el estudio, porque tiene la sensación así de que vuelve a ser futbolista. Es el color del césped, es la tara que tiene Lluís Carreras, que siempre ¡pum!, aprieta el botoncito y cambia el color del estudio. Ahora ya sé hacerlo, ¿eh? Me he agachado la cabeza, he visto el color. Mira, ya verás, enséñaselo a los espectadores del bar. Abrid plano. ¿Cómo cambia? Ahora toca a Lluís Carreras un botoncito. Veis la mesa color verde. Botoncito color rojo. Cuidado, ¿no? Eso sería la vitrocerámica de la cocina del bar. Otro Vamos a dejar. ¿Quieres otro color? botoncito. Verde. Venga, no, tú, que estés feliz, contento y tranquilo. Que más allá de que sí, que el Barça jugó muy bien, tengo la duda, y me hubiese gustado que le hubiesen preguntado a Hansi Flick el porqué del cambio, o sea, de la entrada de Valde por Cancelo, ¿no? Yo entiendo que toda la semana ha preparado y ha mentalizado el partido con Cancelo por banda izquierda para crear, bueno, esas superioridades, para que Rafinha se mete en medio, y entonces en el minuto 12 cambias todo el plan. Cambias todo el plan. Todo lo que has preparado durante la semana, minuto 12 se te va, porque metes a Cancelo a derecha, metes a Valde izquierda, y me hubiese gustado saber el porqué, ¿no? Porque no tenía más. Sí, puedes poner a Araujo de lateral. Si tan importante era Cancelo en la izquierda, ¿por qué en el minuto 12 lo cambias a la derecha, no? Entonces hablábamos con Jordi que una de las cualidades que debe tener el entrenador es que debe de... Perdón un momento, Perdón. Es para que vosotros os hagáis un marco mental de cómo funciona la cabeza de los futbolistas y entrenadores, que son Jordi Ferrón y Lluís Carreras. ¿Me estáis diciendo que la conversación que estabais teniendo era por qué en el minuto 12 cambia de banda a Cancelo? Sí. ¿Esta era la conversación? Yo quiero saber de Flick el porqué. Mira, una de las cualidades que debe tener el entrenador, entre muchas otras, es que debe de reaccionar a estímulos negativos o positivos que te da el partido, a inclemencias que no sabes, una expulsión, una lesión, etc. Entonces, yo quiero saber por qué Flick decidió realizar ese cambio, y todo lo que venía preparando durante la semana o semanas o meses de Cancelo por la izquierda para que era superioridades, ¿por qué lo deshizo? Quiero saberlo. Yo no le encuentro explicación. Dirás, es que no tenía nadie más. Bueno, ya puedes poner a Araujo de lateral, que ha jugado de lateral, y sigues potenciando esa banda. Pasa que Cancelo a la derecha tampoco estuvo mal. Después no estuvo mal. Pero entonces... Incluso, Flaky, no sé hasta qué punto la aparición de Cancelo en la derecha liberó un poquito más a Lamine, porque el Lookman no podía llegar tanto a las ayudas de Lamine, porque cuando llegaba al principio Cancelo estaba más libre y Cancelo empezó a sacar centros, empezó a sacar pases, a llegar a línea de fondo. A ver si la pregunta será ¿por qué no puso a Cancelo directamente en el lateral derecho? A mí me gusta más en la izquierda, ¿eh? Yo creo que el plan de partido era abierto con Lamine, abierto con Cancelo, y a mí también me extrañó el cambio, como dice Lluís. Yo, puestos a preguntar cosas tácticas, no sé si lo compartís, pero sí me preguntaría por qué Araujo tan pronto de delantero centro, porque lo metió cuando faltaban 20 minutos para terminar el partido. Yo creo que le obliga el cambio, le obliga la lesión. La lesión de Valde. Le obliga la lesión, y fíjate que el Barça no sufre en defensa, pasa a ser un 1 contra 1 atrás
3 defensas y no sufren defensa. Pero tú puedes dejar a Olmo de falso delantero centro con Rafinha por detrás, tenías a Rashford a la izquierda y Lamine a la derecha, y empezar con Araujo detrás y luego con el paso de los minutos ya ir a la desesperada a buscar el centro, ¿no? Y sí, pero es que lo ponen en el minuto 75 ya. Lo tienes planeado y se te precipita por ese cambio, y tampoco no sufre el Barça. No, es verdad. No lo sufre detrás, pero sí delante, porque a Araujo le tendrían que explicar que es muy importante, es muy, muy, muy importante en el fútbol no estar por delante del defensa, porque si no, te señalan fuera de juego. Eso es básico en el fútbol. Porque claro, si estás por delante del defensa antes de que te den el pase, el linier levanta el banderín y es fuera de juego. Eso lo sabe, vamos, hasta un niño de 5 años. Lo que pasa es que también el partido de Ferran fue tan... No, es verdad. Y mira que a mí me gusta el espíritu de Araujo y lo he defendido muchas veces, pero lo de ayer yo estaba en el campo y me desesperaba porque estaba permanentemente en fuera de juego. Pero el partido de Ferran fue tan flojo que cualquiera que pusieras en una zona de remate, el falso 9 de Olmo muchas veces es para generar situaciones, sacar centrales, pero ya tengo ahí, estaba metido en su área, había que cargar el área con remates. Cristian fue un poquito pronto, pero yo creo que fue sobre todo precipitado por el cambio. ¿No tenéis la sensación de que el Barça ayer con, no sé, por decir un nombre al azar, Haaland, hubiera ganado 6-0? No, y Sí. con Lewandowski, cojo. Y seguramente Y con Lewandowski cojo también. Sí, porque Lewandowski, no estando bien, sabe interpretar y oler esas situaciones de remate. Sí. El remate que tiene Ferran, el primero que tiene, que toca con el interior, toca al suelo. Sí. Lewandowski, aun estando mal, te la mete. Yo creo que con Lewandowski también. Para ayer, no para el futuro. Déjame escuchar el sentir de Jordi Martí. Mira, antes del sorteo de la Champions, el tema de si nos tocaba el Newcastle o el PSG, a mí lo que más me preocupaba más que el rival es saber dónde está el Barça. Te lo juro que yo me he preguntado el Barça dónde está, después de los partidos que habíamos visto, la derrota en Girona, la derrota 4-0, el Barça dónde está. Y ayer el Barça me dijo dónde está. ¿O dónde puede estar? O dónde puede estar. Yo diría más bien dónde está. Y ostras, a mí esta fotografía del Barça de ayer, de cara a la Champions y de cara a la Liga, me gusta mucho. Sé dónde está el Barça. Y luego hay derrotas dulces que te pueden fortalecer. Pueden cohesionar tus vínculos para con la afición, incluso para con tu propio equipo, en un mensaje de coherencia. Ayer el relato de Hansi Flick es más fuerte, es más sólido, sale robustecido. Para mí sí. De hecho, en el vestuario es la lectura que se saca. Evidentemente vemos a Lamine marchar el primero de todos, cabreado prácticamente, con lágrimas en los ojos, pero hoy la lectura que hace el vestuario del Barça es: ayer perdimos un título, pero estamos más cerca de ganar los dos, porque el convencimiento de lo que hacemos es total y la sensación es muy buena. Esta es la lectura que hace Sí. el vestuario, de fuentes del vestuario, lo que te trasladan es esto. La lectura que hace el vestuario es: ayer perdimos un título, pero estando así, de esta forma, vamos a estar muy cerca de ganar los dos. Y de hecho te diría otra cosa: quieren unos cuartos de final con el Atlético de Madrid. ¿Ganas de volver a verles? Ganas de volver a verles. Sí, yo también. Tú también, ¿eh? Y tan, que vinguin. Que vinguin. Sí, no, que sí. Lo difícil en el fútbol es mantener ese ritmo, mantener esa intensidad, mantener esa idea, mantener el nivel de jugadores. Estamos hablando de un nivel ayer muy alto de la mayoría, de prácticamente todos los jugadores. Vamos a ver si son capaces de mantenerlo con las bajas que hay, con el calendario que viene. 5 Pues mira, titulares, ¿eh? Sobre eso hablaba ayer Hansi Flick después del partido. Hablaba y ponía mucho el foco en recuperar fuerzas, pero sabiendo, como decía Jordi, como decís todos, que jugando así se puede estar más cerca de éxitos futuros. So for me it's now focus on the next. It's Athletic Bilbao, also a good team, and we have to recover now. We have every 3-4 days we have a match, and you know, and this is at the moment our job for the next weeks, month, when we want to reach also, or want to play many games in Champions League. We have to do it like this. So it's about recovery, it's about focus on our job, and this is what I want to see from the team. Because the quality we saw today, it's there. It's unbelievable, and I'm really proud about my team, so it's fantastic. Orgulloso Hansi Flick, focalizarse en el trabajo, recuperar bien, la calidad está ahí, es la que quiere ver. También orgullo en el vestuario a nivel de jugadores, lo decía ahora Nil Solá. Hablaba Araujo, capitán. La verdad que un poco de frustración, ¿no? Porque te queda esa sensación de que quedaste tan cerca. Es evidente que el partido de día nos condicionó muchísimo, pero como decís vos, también la sensación de orgullo también, porque lo dimos todo.
El equipo hizo un gran partido y jugando de esa manera podemos lograr a grandes cosas, a los 2 títulos que nos quedan, que son muy importantes. Jugando de esa manera puedo aspirar a lo que sea. Ahora nos quedan 2 títulos, nos queda la Liga, que todavía queda muchísimo. Es verdad que tenemos una pequeña ventaja, pero queda mucho punto todavía. Hay que seguir jugando de esa manera, hay que seguir mentalizado así. Y después, obviamente, que la Champions sabemos que es difícil, pero jugando como hoy creo que podemos hacerlo. Esto es lo que dijo Araujo después del partido. El Barça ganó 3-0, el Atlético de Madrid se clasifica para la final de la Copa del Rey 13 años después. El Barça queda eliminado y ahora te tocará que se centre en la Liga y en la Champions. Hoy pendientes de saber qué tienen Koundé y Balde. ¿Qué sabemos, Nil Solà, de las lesiones de ambos futbolistas? Ambos tienen tocado el isquiotibial de su pierna izquierda. Parece que hay lesión a la espera de lo que ocurra o de lo que digan las pruebas. Claro, una mínima lesión muscular ya son 3 semanas, es decir, que tienen prácticamente imposible poder estar en la eliminatoria de la Champions. Recordemos que tampoco está Frenkie de Jong y vamos a ver qué pasa con Lewandowski. Está el parón por la finalísima, o si se juega la finalísima, con lo cual ahí estaría seguramente la bisagra para poder volver a recuperarlos, ¿no? Sí, porque además el isquio es un músculo fastidiado para gente de banda, ¿no? Para gente explosiva, como tú. Sufre las recaídas. Yo sufría de isquios. Yo solo tenía lesiones. Yo era más técnico. Yo era más de correr y yo sufría mucho de isquios y te engaña un poco, ¿no? Porque puedes hacerlo, pero las acciones explosivas es cuando te limita mucho. Y veremos, porque bueno, tienes la opción de Eric, ¿no? Para jugar a un lado, Cancelo, que parece que está muy bien, pero cuidado porque lleva tiempo sin jugar, acumular muchos minutos. Cuidado también si puede haber una lesión. Cuando vienes de no jugar mucho, tener muchos partidos seguidos, eso lo gestionan bien, pero claro, tienes que tener jugadores para poderlo gestionar. Veremos a Araujo a ver cómo está. Pedri, yo creo que el sobreesfuerzo que hizo ayer, el sábado, igual no sale de inicio para compensar ese minutaje, que yo creo que se lo permitió que el Madrid pinchara el día anterior. El entrenador al final Estoy convencido que todo suma. Tienes que pensar muchísimo en diferentes situaciones, pero es que el Barça ayer hizo un partido muy, muy completo. Sabíamos que el Barça sufre línea adelantada cuando te atacan el Atlético de Madrid ayer era un equipo muy veloz. La idea en principio era salir muy rápido al contraataque. Incluso si tú veías el 11 que puso, sí que es verdad que luego era engañoso porque Marcos Llorente no estaba de lateral, estaba de tercer central y Juliano no estaba de extremo, estaba de carril, pero era para salir muy rápido y no lo engancharon casi ninguna vez al Barça. Mención especial Cubarsí, que ayer, dentro de que todo el equipo estuvo a un nivel brutal, lo de Cubarsí fue increíble. Mira, y perdona, Flaque, cambiando el plan de partido, porque estoy convencido de que se esperaba que Koundé le ayudase más a la derecha, a la que pones a Cancelo, ya tiene que caer más Cubarsí a la derecha. Fue una exhibición de Cubarsí, fue un enorme partido de Marc Bernal, que confirmó el centrocampista que hay. Sí. Lamine volvió a hacer de las suyas, es verdad que no marcó, pero asistió en el primer gol y hizo una cantidad de regates a Ruggeri que lo volvió loco. Vamos a poner unas fotos, ¿te parece, Sique Rodríguez? Yo creo que la foto se la podemos poner directamente a Jordi Martí, le damos un babero si hace falta, y que nos la comente. Mira, Jordi, esta es la foto generación 2007. Es muy bestia esta foto. Muy bestia. Edad juvenil están los tres. Aquí veis a Cubarsí, a Marc Bernal y a Lamine Yamal. Que todavía Yo son tengo juveniles. una foto muy parecida a esta en la que sale Take, Ansu y Eric. Son hornadas, una hornada tras otra. Y ahora voy con mi pedrada. Lo dije hace un tiempo atrás. Me podéis regañar y decirme que estoy loco. Pero según los datos Opta, el Barça es el equipo que pisa más área. El Barça es el equipo que genera más remates. Si no tenemos un 9... Marc Bernal, ¿cuántos goles metería en el Barça de 9? En el fútbol base. Perdona esta pregunta. No, en el fútbol sale no vale. Porque Eric también era el máximo goleador en el fútbol base. Pero no tenía este registro. En el fútbol base, Marc Bernal marcó 280 goles en 286 partidos. Es verdad que por envergadura entiendo que tenía un físico muy superior al resto en ciertas categorías, pero la cifra es una animalada. Pero por poner en valor esta foto, es que esa foto la que hemos visto de Cubarsí, a ver si podemos volver a ponerla. Es esta, Lamine y Marc Bernal. Increíble, es que aquí los veis de niños, pero ahora tienen edad juvenil. Que deberían estar jugando Estos tres futbolistas, Cubarsí, Bernal y Lamine, deberían estar jugando en el juvenil A. En el juvenil A deberían estar. Mira, sí que
es que ya hemos ganado. Es que el Barça ya ha ganado. Más allá de títulos, ya ha ganado. Increíble. Viendo esta foto, ya Increíble. ha ganado. Y ahí se le deben de sumar los que sufren, para decirlo de alguna manera, un proceso de maduración diferente, que son los Fermín, los Valde, por edad, etcétera, etcétera. Pero ya ha ganado el Barça, más allá de títulos. ¿Qué queda? ¿Redondearlo con títulos? Sí, claro que sí. Porque aquí hay dos tipos de lectura. Si vas a ganar o a conseguir títulos, o si vas a lo que conlleva con el tiempo ganar. Y ahí es donde estamos nosotros. Sí, sí. Por eso cuando ganas te sientes mucho más satisfecho, ¿no? Por el trabajo bien hecho. Y la estadística que saqué el otro día, estos chicos, ¿qué debe ser? ¿Un Alevín? ¿Un Benjamín? Sí, Alevín. ¿Cuándo Sí. tú fichas a un jugador por el Barça B, y lo dije, de los 100 y pico últimos que se ha fichado, solo te llegan 2 o 3 al primer equipo. Del juvenil a juvenil B, igual. Ahora, cuando les das el biberón, entonces sí que te llegan ya formados, ya preparados para jugar al primer equipo, y sobre todo para mí una cosa importantísima respecto seguramente a mi generación. Es que no notan la presión, no notan la presión de jugar en Es el que Barça. a mí es lo Y que más eso- me flipa, la irreverencia que tienen ante ciertos escenarios. Claro, y ayer, en jugadores contrastados del Atlético de Madrid, se les vio que notaban la presión, que no daban bien el pase, que no sabían cómo colocarse. No lo notan. Y eso se mama, se mama. ¿Y por qué dices esa diferencia de tu generación? Ahí se Porque, nota. bueno, de mi generación, o por ejemplo, conmigo, personalmente. Ostras, Sí, primer sí. pase, Luis, los 2-3 primeros, pásala fácil. De hecho, yo debuto en el Barça con un 3-0 en el Logroñés, y mi primer balón, Ay. me llega el balón, es un control largo. Tuve la gran suerte que pasó don Michael Laudrup por delante y cogió el Y lo balón. arregló. Y la gente, ¡oh! Como si hubiese sido un pase. No, fue un mal control. Y Laudrup aprovechó la jugada y no sé cómo acabó la jugada, ¿no? Pero eso es muy importante. Marc Bernal marcó 2 goles ayer, lleva 4 en los últimos 6 partidos con el primer equipo del Barça y dijo esto después del partido. Muy orgulloso del partido que hemos hecho desde el principio, con la gana que hemos empezado, con todo el apoyo también de la afición, y estoy seguro que si jugamos así todos los partidos, tanto de Champions como de Liga, podemos conseguir grandes cosas. Bueno, jo personalment no m'havia marcat caps objectius, o sigui, jo anava fluint. Al final era un procés llarg, sí que és veritat que avui per part també personalment també molt positiu, però amb una sensació agridulç de no haver passat al final. Claro, yo ahora, recordad el dato que os he dado, 4 goles en 6 partidos con el Barça. Ahora sí que va a Marc ser malo. Bernal, no, es que miro va aquí a ser en malo. A ver si Transfer aparece, Market, a ver si aparece Frenkie, a ver si aparece Frenkie ahora. Transfer Market, Frenkie de Jong, Yo te- datos de Transfer Market, Yo los tengo los datos. si 19 quieres, ¿eh? partidos de Liga, 1 gol, 7 partidos de Champions, 0 goles, 3 partidos de Copa, 0 goles. Yo te voy a dar otro. Ha marcado ya más goles Marc Bernal en esta temporada que en cualquier temporada Frenkie de Jong. Y lleva 3. 4. 4, perdón. Sabía que esta sí que le gustaría y como... Era un buen complemento, Frenkie de Bernal. Bernal le quita la etiqueta de titular indiscutible e innegociable a Frenkie de Jong. No lo preguntes si pusiste un tuit. Sí, no, yo creo que ¿Cuál sí. es el tuit? Ayer puso un tuit. Sí, sí, sí. Vale. Sí, El sí. malo soy yo. El rombo me lo tenéis que poner a mí, ¿no? Pero el que va haciendo los tweets Pues es mira, él. el tuit decía simplemente: Marc Bernal ha finiquitado hoy la Sí. etapa del Frenkie de Jong titular indiscutible. Sí. No, y con Está- una repercusión tremenda. pero es verdad, porque ahora tiene una alternativa. Es decir, yo creo que Ya, pero Flaky, esto lo tienes que decir en el bar, Está en el escrito en las Jugues, notas. en el larguero Está o en el escrito en las carrusel, notas. que es la emisora que te Está paga. escrito No en las- en Twitter. Perdona, que, no. en Twitter que no tiene nada que ver con Ayer en nosotros. Carrusel dije que Marc Bernal, luego el pensamiento y vas madurándolo, llegas a esa conclusión, pero que Marc Bernal con el partido de ayer va a ser muy difícil justificar que se le quite del 11. Me parece titular escúchame. indiscutible. Y luego en las notas que escucharás del que te jugas, ya escucharás lo que diré. Pero además necesitas, tampoco es. No pueden jugar 2 toda la temporada. Necesitas tener esa capacidad de rotar jugadores hombre, para más con diferentes la exigencia que partidos. hay, sí, sí. Exacto, entonces Pero yo es creo que ahora mismo pero ahí llega. voy, que parece que Frenkie tenía que No, jugarlo no. todo. Pues con este Bernal ya no va a ser necesario. Pero Flaky no te habla de alternancia, ¿eh? No. Flaky lo que está diciendo yo es te que digo que- en un eventual cruce contra el Atlético, Sí, claro. Marc Bernal está. Pero ¿sabes por qué? Sí. Porque En siempre. su centro del campo. Porque yo tengo Eso otra, dice. yo tengo Que otra yo estoy de pedrada. acuerdo, Yo tengo ¿eh? otra Sí, sí. pedrada. Yo tengo otra pedrada. Que es que siempre decimos: Pedri hace mejores a los que le acompañan a su lado.
pues yo creo que Bernal tendrá la habilidad de hacer incluso mejor a Pedri. Los minutos de ayer de Bernal fueron buenísimos, no solo por los goles, que al final los goles están en el momento y tener el acierto, sino en un partido donde tenía que haber mucho ritmo, había mucha exigencia. Las dudas que nos puede presentar Bernal después de la recuperación de la lesión es cómo puede afrontar los ritmos de los partidos, las transiciones, los movimientos cortos. Ayer estuvo impecable. Es que ayer fue de exigencia total. Y Lluís, sí, otra vez táctico, si pensamos como Bernal, como un pivote posicional de toda la vida del Barça, el 4 de toda la vida, que ayer marchó de zona. Marchaba de zona para dejar que fuese Pedri y él se encontró muy cómodo en una posición de 8 o de 10 o llegador. Yo creo que abrir el abanico Bernal es fantástico. Sí, es que Hansi Flick, por concepto, no tiene interiorizado el hecho de que el mediocentro sea posicional. No, el mediocentro del Barça de Hansi Flick se mueve, aparece, desaparece, llega, no llega. Entonces, yo sigo diciendo que Frenkie de Jong es un muy buen complemento, pero Marc Bernal se va a convertir en un jugador indispensable seguramente con el tiempo. Yo estoy de acuerdo que también ese proceso que tiene de sufrir, ahora calma, no puede jugar 90 en Bilbao. Bueno, vamos a ver cómo lo gestiona Hansi Flick, pero sí. Gracias a Dios. Es verdad que ayer todos los futbolistas del Barça rindieron a un alto nivel, lo ha comentado antes Flaky, Cubarsí hizo un partidazo, para mí también Gerard Martín, como pareja de centrales. Hansi Flick elogió al central azulgrana, Cubarsí. Also Kuba, unbelievable game today. So this is also this, you know, he played one or two matches not. It had a reason why, and I think now it's great. This is the attitude I want, this mentality I want from him, because he's a fantastic talent. So it's one of the best center defender in the world, and he could be maybe one of the best with the ball. Build up, he's really good. But now, how we show it today, it was amazing and really good to see that. Se le ve orgulloso a Hansi Flick de sus futbolistas. Tela de declaración, muy buena. Muy declaración de cómo le pone por las nubes a Cubarsí, Pero y también, remarcando que lo dejó fuera 2 partidos. Exacto. Sí. Por una razón, dice. Y ayer la visteis. Cuando sale con la convicción y la actitud correctas, mentalidad correctas, uno de los mejores. A diferencia de otros entrenadores que juegan por decreto, Flick demuestra que la meritocracia, y si por mucho que me gustes, por mucho que te quiera, si no estás bien y otro está mejor que tú, entra otro. Sí. Claro, pues como ya tiene 28 años, pues no pasa nada. Es que te di 8 años. Acaba de cumplir 19. Es que es increíble. Es increíble. Y Gerard Martín, ojo con Gerard Martín, que no le damos la importancia que tiene por no sé qué. Ayer estuvo muy bien. Estuvo muy bien, siempre está muy bien, concentrado. Bueno, ya tenemos Cancelo, Eric, Cubarsí, Gerard, ya tenemos los 4 magníficos. Sí. Y Araujo para de vez en cuando. La clave por eso del juego del Barça tiene nombre y es Pedri. Ayer Flick lo forzó, dijo en la previa que no estaba para disputar 90 minutos y los terminó jugando. Hubo un momento en el que se acercó al banquillo y hablaron para saber si podía aguantar o era mejor sustituirle. Llegó incluso a ponerse la camiseta Marc Casado para saltar al terreno de juego en lugar de Pedri, pero Pedri le dijo que aguantaba. A mí me recordó al mejor Pirlo, dominaba el campo, el partido, el centro del campo andando, Pedri, porque incluso andando era el mejor del centro del campo, y Flick reconoció después que sí, que había arriesgado. I'm really happy that nothing happens, to be honest. So I think we needed Pedri on the pitch. So this is why I asked him if he can continue, and I'm really happy because it was a risk to let him play 90 minutes. I think, and he said after the game nothing happened, so it's okay. He has some cramps, and also you can see on the pitch with him it's a totally different game. Flaky, te digo una cosa, vivo con el miedo de recibir una alerta en el móvil, comunicado del Barça y algo de Pedri, te lo juro, Yo hoy estaré todo el día sufriendo. Ayer, desde que se produce esa situación en que el Barça se le agotan las ventanas porque tiene que sustituir a... no, Willy está travieso hoy, está como la mía Willy, va a hacer la notificación. Después de esa situación en que se le agotan las ventanas y se produce esa conversación que dices entre Flick y Pedri le dice, va, aguanto, es que jugaba a la que se paraba el balón, estiraba. Y pensabas, ay. Porque, bueno, lo dice Flick,
y suerte que no pasó nada. Y él lo dice, me quedo aliviado porque el riesgo existió. Claro, yo no sé si fue bueno tomar tanto riesgo, sinceramente. Tú a un niño le das 200 caramelos y le dices, ¿quieres otro? Y te va a decir que no. Te va a decir que sí. O sea, ¿tú crees que Pedri le va a decir que no, que quiere salirse del campo? Sí que hay una conversación antes en la lejanía, que hablan y Pedri le hace el gesto como de 10 más. Sí, claro. Lo que pasa es que luego todo se precipita por la lesión de Valde que te obliga a agotar ventanas. Es una cosa de la cual no hemos hablado, que el Barça, más allá del problema que se encuentra con la lesión primera de Koundé, luego tiene la lesión de Valde, es decir, que no puedes ni agotar los cambios, tienes que meter ahí, se produce la conversación con Pedri. Claro, por situar a los espectadores, en el momento que se lesiona Valde, el Barça tiene que sustituirle. Y ahí debe decidir si solo sustituye a Valde o aprovecha y sustituye a otro jugador porque era la última ventana para poder cambiar futbolistas. Minuto 71 de partido, que en el Sí minuto que es 71 verdad nunca se ha agotado las ventanas. En la prórroga se te abría una ventana nueva en la que podías hacer 2 cambios, porque solo habías hecho 4 durante el partido, con lo cual te quedaba el quinto y el de la prórroga. Pero había que llegar a la prórroga, claro, había que llegar al minuto 90. De hecho, en el 88 hay un momento que Marc Casado y Rooney Bargi se ponen el peto Por si y acaso, empiezan a prepararse claro. por si el Barça marca el cuarto, ya se iban directamente a calentar, pero es algo que no hemos hablado. Y realmente Pedri, la conversación que se produce con Flick, primero da la sensación de que le dice que sí que lo cambie, pero claro. Por tanto, la lectura positiva desde el punto de vista del Barça es que quedó eliminado, pero jugó muy bien y se ahorró una prórroga porque Pedri hubiera sido sustituido, con lo que la prórroga no hubiera pasado al Barça. Todos contentos. A veces el entrenador también tiene que tomar riesgos, y un poquito consensuado. La culpa hubiera sido evidentemente del entrenador, que es el que tiene que decidir. Pero hoy sí le llega a pasar, estaría su. Bueno, pues si le llega a pasar algo, entraría otro. ¿Rajaríais de Flick por haber forzado demasiado a Pedri? No, yo seguiría pensando igual. Sí, claro que sí. Es que sí, el entrenador tiene que tomar decisiones. Luis es mucho más sensato, yo soy más claro que temperamental. Sí. Y tú no le puedes preguntar minutos. ¿Tú lo hubieras quitado a Pedri? Ayer. También es verdad que el cambio es con 2-0, y faltan 20 minutos, porque marca el Barça un minuto después del cambio. Sí, sí. 2-0 y quedan 20 minutos. Tienes que calcular el riesgo con lo que te va a dar o te puede dar. Yo creo que ya dio suficiente durante el partido, sabiendo que viene de una lesión y sabiendo que tú has dicho que no está para 90 minutos, ¿no? Es difícil. Eso es un entrenador sensato. Ya si yo lo hubiera preguntado, hubiera dicho que sí, para adelante. Se emite desde Barcelona para el mundo. En un ratito, Nuria Vilamala entrará en la cocina para leer algunos de vuestros mensajes, que son muchos, en los YouTube de Carrusel, Diario As y Ketty Jugues. La portada es esta, que veis en pantalla: sufridores pero finalistas, los jugadores del Atlético de Madrid abrazándose después del partido. El Atlético peleará por la Copa 13 años después, tras padecer un largo asedio en el Camp Nou. El Barça fue superior y rozó la gesta Simeone. Nuestra gente necesitaba algo así. Un Simeone contento por la final, reconociendo, eso sí, que les tocó sufrir. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior. Y ellos juegan muy bien y hoy fueron superiores, pero repito, creo que no pudimos controlar como deberíamos haberlo hecho esa pelota parada que obviamente nos hizo mucho daño y que nos llevó a un partido donde a un equipo que juega bien, encima te hace goles de pelota parada, se hace más difícil. Podíamos hacer un mejor partido desde la parte ofensiva. Y después somos el Atlético. Estamos destinados a sufrir, a llegar ahí al límite siempre, pero no sé qué nos dará, pero créanme que el camino es fantástico. Bueno, el Atlético de Madrid sufrió, el Atlético de Madrid estuvo a punto de quedar eliminado, pero el Atlético de Madrid se clasifica para la final de la Copa del Rey 13 años después, y lo hace gracias a un partido de ida en el Metropolitano que fue espectacular, donde pasó por encima del Barça y consiguió esta renda de 4 goles que le valió para que ayer se clasificara para la final, con lo que todo el mérito para el Atlético del Cholo, si bien es cierto que ayer Flaky quedó minimizado por el potencial del Barça. Sí, hubo un momento en la rueda de prensa que también decía queríamos atacar, pero es que no nos dejaban. Y es que el Barça, yo estoy convencido que el Atlético como plan de partido tenía al salir a intentar apretar al principio, buscar arriba, marcar un gol que bajara todo el sufle de este espíritu de remontada, pero es que el Barça desde el minuto 1, ya en el minuto 2 Fermín remata al larguero, la presión ayer, bueno, es que lo que pedía Flick en la previa de ser todo un equipo, toda una unidad, ir todos juntos convencidos en la idea,
pues ayer es lo que minimizó a este Atlético de Madrid, que se vio muy superado. Y sí que es verdad que en el partido de ida fue muy superior, que el Barça pues ahí también tuvo sus opciones. Ese gol de Cubarsí que se fue al limbo por la uña de un pie, pues evidentemente hubiera cambiado muchas cosas, pero al final el Atlético pues aprovecha esos 4 goles, pero ayer fue muy superior el Barça al conjunto de Simeone. Bueno, la importancia del cómo, pues hay en equipos que no la tienen, ¿no? Que van al resultado, a lo puro del resultado, ¿no? Eso no le va a dar al Atlético de Madrid para crecer, pero sí le da para estar en una final y poder ganarla, resultadismo puro. Aún así, yo creo que seguramente muchas de las palabras de ayer Simeone eran más lo que tienes que decir, porque creo que en el momento estaría bastante fastidiado, contento por pasar, claro, porque evidentemente pasas, pero la imagen en ese momento, es decir, madre mía, lo que nos puede haber caído hoy. Bueno, es que si el Barça sale con convencimiento de lo que puede venir, el Atlético también sacó. Es que me pasa esto ante el Tottenham igual, ¿sabes? Sí. Pasado mañana estarán contentísimos y la final y vamos a ganar el título, pero después del partido las sensaciones de decir… Ayer el bus del Atlético estaba justo al lado de la zona mixta y las caras de los jugadores, incluso los que hablaron, de que realmente no quería hacer el Atlético de Madrid el partido que acabó haciendo. Es decir, que evidentemente han pasado a la final, pero la sensación es de respiro y de que no veníamos aquí a hacer eso. Ni no querían, pero la presión que hicieron en salida de balón en la ida no fue la presión que intentaron en la vuelta. Los en dos primeros minutos sí, pero los 2 primeros minutos me acuerdo de la primera posesión. posesión. Un par de veces Joan García sacando el balón desde atrás. En la ida, el Atlético de Madrid apretó con todo. Es verdad que te daban a Llorente. Antes también hablábamos de Cardoso, Coque. No es lo mismo pronto, tener que… ¿Sí? Es que era un partido muy interesante táctico para ver qué iba a pasar. Llorente, Cardoso no son… O sea, perdona, Coque y Cardoso no son Llorente, que te apretaba muchísimo en salidas de balón. El Atlético de Madrid no apretó de esa manera. Apretó a medias tintas. Y al Barça a medias tintas no le puedes apretar. Entonces… No fue, yo creo, el planteamiento de la ida. Por mucho que digan queríamos hacer más, yo creo que hubo un poquito de reductor a marcha atrás. Claro, es que el plan es esperar a ver lo que te va a hacer el oponente, el Barça. Y claro, y como el Barça muchas veces no sabes cómo te va a atacar por la riqueza individual de sus jugadores, dices, bueno, voy a estar expectante. Y no supo, no pudo. No. Es que se veía en las caras y en los pases. Bueno, 13 años después el Atlético de Madrid va a estar en la final de Copa, el 18 de abril en la Cartuja. Veremos si ante Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao. El que sí sacaba pecho del triunfo en sus redes sociales era Antoine Griezmann, que pocos minutos después de acabar el partido y dar la clasificación para esa final del 18 de abril, que por cierto veremos si juega o no juega Griezmann, colgaba en su Instagram esta imagen en la que se le ve a él celebrando el triunfo final con 2 jugadores del Barça tendidos en el suelo, exhaustos por el esfuerzo. Esta foto va muy dura, preguntaba Griezmann. ¿A qué venía este post? Pues a una publicación que había hecho el Barça la temporada pasada, cuando fue el Barça el que eliminó al Atlético de Madrid en semifinales, entonces ganando 0-1 la vuelta en el Metropolitano. Pues el Barça también hizo un post en Instagram, ahora lo veréis, en que se veía la celebración de los jugadores del Barça con Griezmann ahí lamentando esa celebración culé. Esta foto va muy dura, así que Griezmann se la había guardado y un año después la sacó a relucir en redes sociales. Bueno, forma parte del juego, a mí me parece bien, porque es la salsa del fútbol, no tiene más, es divertido, pero demuestra una cosa, que los jugadores están muy pendientes de lo que se dice de ellos. No sé si todos, pero muchos están muy pendientes de lo que se dice, de lo que se escribe de ellos. A Jordi no le ha gustado nada esto. No, porque lo que se pregunta la hinchada colchonera es la bolita ¿dónde está? La bolita de Griezmann ¿dónde está? Cuando le preguntaron al señor Cerezo, ya era avanzada la tarde, dijo que en principio se queda. Cuando le preguntaron al señor Coque, dijo que no tenía la menor idea. Cuando le preguntaron al señor Llorente, ¿quién lo sabe? Y cuando le preguntaron al señor Cholo, dijo, ojalá se quede con nosotros. Estos 4 que he comentado, especialmente 3, Coque, Llorente, Cholo, forman parte del círculo más estrecho de Griezmann. Entonces, bueno, oye, cada uno sabrá lo interés que tiene. Pero la bolita de Griezmann, ¿dónde está? ¿En Orlando? ¿En abril en la final contra la Real Sociedad? ¿O el Athletic? ¿O dónde está? La tiene Thompson, ¿no? La tiene Seedorf, Smith, Blackburn. Es buenísimo. Ay, Cerezo. Es buenísimo. Ay, Cerezo. Sí, le preguntaron también a Cerezo, lo estuve escuchando por la radio, y dice, bueno, y al final esos fichajes que había dicho, no los hemos necesitado, no han salido. No han salido. Y entonces la hinchada del Atlético, ¿qué tiene que pensar? Que los va a dejar colgados otra vez. O que el vacile de Griezmann llega hasta el momento en que están clasificados. Porque ahora ya con la final y el título cerca, ¿ya te quedas? Ya Griezmann, ahora ya te quedas, o no te quedas. Esto le va a dejar, mira, perdona, esto le va a dejar una herida a Griezmann, sí o sí.
Y mientras tanto, pues que haga como... También es verdad que… tweets, ¿no? Fotos. Pero que Griezmann empezó la temporada como bastante suplente. Sí. O sea que ayer fue el mejor. tenía unos cuantos jugadores por delante. Es el Él se mejor. veía como ya me puedo más o menos marchar a mi momento. Lo que pasa es que ha demostrado que es que tiene una calidad. Y el partido de Griezmann, Muy bueno. para mí es de lo más salvable del Atlético El mejor de del Madrid. Atlético. Tiene una Dándole calidad tremenda. criterio Sí. a balones donde no la quería nadie. Él le daba un criterio espectacular y bueno, su sacrificio defensivo, que eso lo ha tenido siempre. Muy bien. Ay. Venga, va. Que Tomás Roncero, me río porque me hace gracia, publicó este mensaje en sus redes sociales. Este es el mensaje de Tomás Roncero, después de que el Barça quedara eliminado. Desde que supe manejar mi poder, soy la kriptonita del Barça desde 2016 en la Champions y desde hoy también en la Copa. Adeu, triplet. Y adjunta una fotografía con otro tuit suyo. Estoy resignado, no hay nada que hacer, el Barça va a remontar. Vaya semanita llevan. Vaya semanita llevo. Vaya semanita llevo, sí. Tomás Roncero, encendemos la tele del bar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo veo contento. Voy mejor que ayer, no te lo voy a negar. Mira, te digo una cosa, no hay nada más inteligente y nada más guay que una persona que sabe reírse de sí misma. Hombre, claro, por favor. Soy manchego, me crié en Carabanchel y la vida me ha tratado mejor que al rey Felipe. O sea, Pero, yo he dicho que el rey Felipe, creo que mi vida me la hubiera cambiado. O sea, pero Tomás, Tomás, vamos a bajar el balón al césped. ¿Cómo debe estar el Madrid? ¿Cómo debe estar el Madrid para que Tomás Roncero tenga que celebrar victorias del Atlético? No, pues te digo una cosa, para que tú lo entiendas. Lo bueno de tener al Atleti es como tener a un vecino que lo tienes para que te tienes que dar que se te ha olvidado la sal, el azúcar, y oye, o sea, alguien que tiene que estar ahí para que no moleste, pero que sea útil. Por supuesto, en la final me voy a poner la icurriña y a ser de la Real o del Athletic Club, no te quepa duda. Pero ha hecho el trabajo. El Atleti tiene que estar para hacer el trabajo. Y por eso siempre los madridistas les tenemos cierta cariño condescendiente, que ellos lo toman a mal, pero es bueno que en la vida la gente sepa para qué está. Y hizo su trabajo el Atleti, eliminar al Barça, y ya está, y por eso está el Atleti. O sea que, sí, un trabajo útil, me gusta. Yo el Atleti siempre he visto que ha estado, además, llega a una final de Champions con el Madrid, pierde en el 93, llega otra, pierde por penaltis. O sea que encima son majos porque aceptan cualquier tipo de crueldad en el desenlace. Entonces está bien, el Atleti ha hecho lo que tenía que hacer, que era eliminaros para no aguantarlo el triplete de las narices todos los años, y ya está. Este año no va a tocar, y en la Cartuja, vosotros como nosotros, desde el chelón de casa, lo veremos tranquilamente y ya está, no pasa nada. Ah, por cierto, felicidades Jordi, porque sois casi finalistas. Y jugó también el Barça, que eso, yo no sabía que existía ese título, pero lo merecéis. Y yo creo que deberéis ir incluso ayer a Canaletas, porque no todo el mundo es casi finalista. Yo creo que el Barça fue acreedor ayer a un título honorífico, se jugó tan bien, luchó tanto, se quedó tan cerca de la orilla, que el casi finalista me hubiera merecido un trofeo al casi finalista, que se puede inventar, hablar con la federación, el casi finalista y que lo celebren, ¿por qué no? Yo, Tomás, celebro que esta conexión se produzca desde una nave especial. Aquí hay una nave espacial de fondo y esto es el síntoma. Rodrigo. Tomás Roncero hace la conexión desde una nave espacial. Efectivamente, vives en una realidad paralela. ¿En qué cabeza humana cabe? ¿En qué cabeza humana cabe? Tienes a un entrenador al que los futbolistas, perdona, no se lo creen. Tienes a un entrenador al que los futbolistas no le hacen caso. Tienes a un entrenador que lleva 4 derrotas, que no transmite. Tienes a un presidente que le piden la dimisión. No tienes conciertos, no tienes parkings. Tienes la rodilla de Mbappé peor que tu cabeza y la mía. Tienes a Rodrigo con los ligamentos cruzados. Tienes al equipo hecho unos zorros. Tienes a Hausen que ya no te vale ni para la sub-20 ni la sub-12, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tu realidad paralela, en esta nave espacial, estás celebrando la victoria del Atlético contra un Barça que sale reforzado. Por lo tanto, ya acabemos. Si tú estás contento, yo mucho más, Tomás. Adelante con tu Madrid. Caso Mbappé, caso Arbeloa, caso Florentino, caso Xabi Alonso, caso conciertos, caso parking, caso asamblea extraordinaria. Nos dijiste que sería una asamblea extraordinaria para discutir la nueva naturaleza del Real Madrid. ¿Qué se sabe de esta asamblea? No hay propiedad, no hay norte, hay deriva,
hay zozobra, estáis hechos unos zorros. Solo tu crónica se puede entender desde alguien que hace una crónica desde el espacio. En tu espacio sideral, en tu propio mundo, en tu realidad paralela. Pero oye, como nos queremos. Si tú estás contento, yo también. ¿Qué más quieres hacer? Comamos un trinchat, comamos un cocido, comámonos vacas enteras a tu salud. Porque lo que te espera, Tomás, es Guardiola. Te espera Guardiola. Te espera… Sí, Reu. Que quede limpio estas imágenes. Willy, cógelas. Te espera Guardiola. Os va a destrozar. Guardiola, se lo pedí ayer a Lu. No hagas cosas raras. No hagas cosas raras, Guardiola. Haz lo que tengas que hacer. Ve a por ellos. Instálate. No hagas inventos. Destrózales. Y que en el mes de marzo solo te quede la Semana Santa y puedas ir en procesión con un San Cristo grosso, que yo te lo traeré. Te voy a traer un San Cristo que no lo vas a poder llevar ni tú. Bueno, perdón, yo lo dejo aquí. Porque no te dejes la botón, no te dejes la botón. Disfruta. Deixa'l respondre, Jordi. Déjale responder. Bueno, ella parla mitja hora, discursos aquí. ¿Tú has visto, Jordi, para que sepa cómo me siento? ¿Tú has visto la película? La habrá visto, ¿no? La de Mel Brooks. La del rey Luis XIV, sí. Pues hay un momento que el rey Luis XIV está con… ¿Carlos Soles, el Luis XIV? Sí. ¿Es el que le cortaron la cabeza? Está con una doncella que es la mujer del jardinero. Y es que así, y dice, es bueno ser rey. Muy diciendo, es la prebenda cuando eres el rey. Entonces yo cuando me he pasado esta mañana por el Bernabéu y he visto la sala de las 15 Copas de Europa. Entonces esto me parecen minucias. Y con vosotros en la calle, entonces no te lo tomes a mal. Es que eso ya me permite tener un comodín en la baraja existencial, vital. Yo ya para el resto de mi vida, ya tengo la vida resuelta a nivel deportivo, porque siempre tendré 15, que dentro de serán 16, 17, por otro siempre nos acabamos liando y lo conseguimos. Entonces, yo entiendo ese dolor interno que tienes, porque quedaban los triplets, y el triplets ¿a qué es Ani no? Ya está, ¿a qué es Ani no y triplets? Que tenemos que cerrar el bar, lo volveremos a abrir el próximo miércoles y jueves. El Barça juega el martes Champions contra el Newcastle, el Madrid lo hace el miércoles contra el City, abrimos el bar al día siguiente, por tanto el miércoles para hablar del partido del Barça contra el Newcastle, el jueves, miércoles y jueves, el jueves para hablar del partido del Madrid contra el City. Antes de cerrar el bar, Tomás, te pregunto por la noticia en el Real Madrid, es este comunicado médico, la lesión de Rodrigo, lo vemos en pantalla, el parte médico que confirma una lesión de gravedad de Rodrigo, que recibió a través de redes sociales un mensaje de apoyo de su país, de la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, apoyando a Rodrigo, que se va a perder lo que queda de temporada con el Real Madrid y también el Mundial con Brasil. Por eso el propio jugador publicó en su cuenta de Instagram que era, ahí lo veis, el peor día de su vida. Este es el mensaje largo de Rodrigo, reconociendo que estaba viviendo el peor día de su vida con esta lesión de rodilla grave que le aparta de los terrenos de juego por espacio de casi un año. Hoy veis en el bar como Tomás Roncero lleva una camiseta en homenaje a Rodrigo. Es una noticia dura, es una noticia triste, porque no hay nada peor para un jugador que lesionarse de gravedad. Sí, la verdad es que eso muy duro, porque Rodrigo nunca ha tenido una lesión de más de mes y medio, 2 meses, lo máximo que haya estado parado, y nunca, por supuesto, una lesión grave. Y no es que sea grave, es que es la más grave de las graves. ¿Por qué? Porque si fuera un cruzado limpio, como le pasó a Militao, le pasó a Courtois, son 6-7 meses. O a Rodri, que también le pasó. Es que al rompérsele también el menisco, nos dijeron que era entre 10 y 12 meses y más cerca de los 12 meses. Es decir, puede que Rodrigo este año, lo que queda de año 2026, no juega más. Hay que esperar después de Navidad. Fíjate la barbaridad, porque es que se pierde no solo esta temporada del Mundial, sino que se pierde la mitad de la temporada que viene. Bueno, yo entiendo que el chaval dijera eso. Evidentemente luego hay cuestiones de tu vida personal o familiar, pero es evidente que de su vida futbolística nunca habrá tenido un día más complicado ni unos días más complicados. Y ahora es cuando hay que arroparle, porque justo ahora volvía de la lesión que había tenido, sabía que iba a ser titular contra Manchester City en los 2 partidos, y es una canallada. Y como tú bien has dicho, sí que yo, fíjate, en eso sí que no diferencio camisetas. Lo peor para un futbolista es las lesiones. Yo del enemigo nunca quiero que se lesione nadie, porque sé que es privarte de tu trabajo, y los jugadores tienen que estar en el campo, que es donde nos deleitan, para bien o para mal. Así que desde aquí desearle la mayor de las recuperaciones, y que cuando vuelva a ser Rodrigo, que al fin y al cabo no olvidemos, y más ahora que vamos a jugar con el City, los recuerdos que tenemos de Rodrigo, aquella noche mágica y maravillosa en el Bernabéu, que nos dio una Copa Europa. Así que
mandarle un abrazo muy fuerte de aquí. Desde aquí deseamos que Rodrigo se recupere lo más pronto posible, pero sobre todo que se recupere bien de esta grave lesión que ha sufrido. Jordi, no sé si querías decir algo. Y además, Tomás, creo que acaba contrato justamente en verano del año que viene, 27, sí. No, que va, es 2028. No, 2028. Le quedan 2 años más, digamos la suerte, entre comillas. Aunque también te digo, el Real Madrid yo lo conozco, le pasó con Carvajal. Si tú vas a acabar tu contrato y tienes una lesión de este calibre, te dan un año más. Le pasó a Carvajal. O sea, el chaval no corre en ese sentido, no va a correr peligro, le van a respetar el contrato y el año que viene cuando vuelva le quedará un año solo, ahí ya veremos, depende, lógicamente, del nivel físico que tenga cuando vuelva de la lesión. Lo comentaba sobre todo por si iba a ser, en su momento estuviese bien, un motivo de venta, porque era un que tiene mercado. Pero sabiendo que le queda. Ya abrimos esta ventana que tenemos tiempo. Podría haber sido, si hubiera tenido un buen mundial y tal, pues seguramente hubiera tenido oferta porque con su juventud y con la calidad que tiene, pero lógicamente, sabiendo las circunstancias ya, pues evidentemente el Madrid le va a respetar su contrato y ya en 2027, cuando vuelva, pues que le quedará solo un año, pues dependerá de su rendimiento, gente, según lo esté, lo valoran, claro. Tomás Roncero, te leemos en el diario AS. Gracias por estar en el bar. Claro. Un abrazo fuerte. Pero campeón, venga, un abrazo muy fuerte, Hasta chicos. luego. Recuerdo que el bar lo volveremos a abrir el próximo miércoles y también el jueves de la semana que viene, miércoles y jueves, para analizar la jornada de Champions. Antes de cerrar, Nuria Vilamala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sigue, ¿cómo estáis? ¿Qué explica la gente en los canales de YouTube del Pues, Grupo Prisa? Hoy hay muchos mensajes de culés que están orgullosos del partido de ayer del Barça. Rashid nos dice muy orgulloso de este Barça. David, por ejemplo, orgullosos del Barça, pero eso sí, espero que haya un toque de atención para que esto no se vuelva a repetir, que los partidos de ida son muy importantes. Raúl dice que lo de ayer ha de ser como un máster o un posgrado de cara a Europa. Y termino con lo que dice David, que dice que para él ha quedado claro la posición a reforzar para el Barça, que Ferran no tiene sitio en este equipo. A vuestra salud. Gracias por acompañarnos en el bar. Si os apetece, ahora nos escuchamos en la radio en unos 15 minutos. Que t'hi jugues en Ser Catalunya. Adiós.